elaborar el producto o el servicio que se requiere para lo que voy a desarrollar. Esa es la parte que, como ya tengo qué mobiliario voy a necesitar, qué equipo de cómputo, aquí va a un grado de detalle para saber qué necesito, cuántas unidades, cuánto vale cada unidad, y así determinar el total de infraestructura. Esto del estudio técnico. Del estudio administrativo yo determino qué personal voy a usar, qué voy a gastar, qué alquileres. Aquí lo recomendable es que esto se proyecte mínimo a 12 meses. ¿Por qué? La mayoría dice, sueldo de una persona un mes, el alquiler de un mes, pero ustedes saben que cuando uno abre una empresa, cuando se desarrolla un proyecto, cuando se abre una nueva agencia, de entrada no se gana lo que uno necesita para cubrir todos los gastos. Entonces, para no quedarnos sin plata, sin efectivo, es mejor proyectarlo a un año, y si al final el camino sale más rápido, pues se reintegra. Entonces, yo ya sé qué sueldos, qué tipo de servicio público y cuánto voy a estar estimado. Alquileres, publicidad, papel, aquí todo lo que tenga que ver en operación. Inclusive si los gastos de organización, si estuviéramos abriendo la empresa, si fuera totalmente nueva, gastos del abogado, el registro mercantil, estos deberían ir acá. En este caso no se incluyen porque este es una empresa que ya existe y se está proyectando a abrir una nueva línea de trabajo. Que en este caso son efectos de capacitación. Entonces yo ya puedo resumir, partiendo del estudio técnico, cuánto es lo que necesito en infraestructura, del estudio administrativo, cuánto es lo que necesito de gastos de operación, y siempre hay que dejar un poco de plata, ¿va? De efectivo para que empiece a caminar la cosa. ¿Esto qué implica? Que en este caso el proyecto requiere 450,000 quetzales de inversión. Si lo quiero presentar bonito, a una gráfica, a una relación porcentual para saber cuánto es del 100% de la inversión, dónde va a ir la mayor cantidad de plata. Y si lo vemos, no es la infraestructura ni el piso o el dinero que necesitamos para trabajar. Son los gastos de operación lo que realmente hacen que esto se encarezca. Teniendo ya el monto de inversión, ¿de dónde vamos a obtener la plata? Por eso es necesario sacar fuentes de financiamiento del proyecto. En este caso, en particular, los socios tienen 150,000 quetzales, son 2 socios, cada uno va a invertir 75, pero los otros 300 tienen que ir a un banco a conseguirlo. ¿Qué me interesa ver a mí acá? Del total, ¿cuánto va a ser el financiamiento externo? 67%, y de esto, ¿cuál es el costo financiero de que me den ese dinero? Que ese es el porcentaje de interés anual que me va a cobrar el banco. Normalmente hay 2 métodos de pago que más se utilizan, que es el método alemán o el método francés. Ustedes tienen que estimar cuál de los dos es el que les conviene más. Como son buenos para matemáticas financieras, ya le ganaron a Pablo todo lo que tiene que ver en cálculos en Excel, calcular esto como método francés les es fácil. Fácil, ¿verdad? Ya sabía yo que contaba con el apoyo de ustedes. El método francés no es más que las famosas cuotas niveladas. O sea, uno desembolsa un valor fijo mensual, pero la diferencia está en que el valor que se va a capital contra el que va a intereses varía. O sea, pago más intereses desde el inicio y menos capital, hasta llegar al final donde pago más capital y menos intereses. ¿Eso qué implica? Que al final del camino yo termino pagando más intereses de lo que hubiera ocurrido si uso el método alemán. El método alemán es sobresaldos. Eso que implica que el primer valor amortiza capital y la diferencia intereses. Entonces, por lo tanto, al final del camino, pago menos intereses. El que más me conviene para fuentes de financiamiento es el método de cálculo alemán. Aquí estamos haciendo cálculos financieros. Olvídense del impuesto sobre la renta. Eso solo nos va a servir para saber cuánto es lo que tenemos que ir a pagarle al Estado. Para los demás cálculos, obvien cualquier porcentaje que aparece ahí. En especial en esto que estamos viendo de depreciaciones. En la depreciación hay que tener cuidado en 2 cosas.
Cuando yo adquiero el activo fijo, es una erogación monetaria, porque ahí desembolso yo el dinero para comprar el mobiliario y equipo. Pero cada año, cada mes que va transcurriendo, va perdiendo valor y eso se transfiere a gasto. Pero a pesar de que es un gasto, se le conoce como gasto no monetario. ¿Qué implica? Es un gasto que no implica desembolso de efectivo. ¿Por qué? Porque el efectivo lo desembolsé cuando pagué o adquirí el activo como tal. ¿Cómo me afecta esto? El gasto para el estado de resultados, pero la salida de dinero me afecta para el flujo de caja que tienen que proyectar. Aquí yo determino, porque esto es financiero, si el mobiliario de equipo me va a dilatar 10 años, significa que cada año yo debo depreciarlo un 10%. Si el impuesto sobre la renta dice, mire, deprécielo en 5 años, que les valga, no aplica. Si es 10, en 10 años se distribuye. Entonces así yo ya puedo tener cuánto es lo que voy a tener al gasto mensual por depreciaciones y cuánto se va a ir cada año en este concepto, porque si no lo hago de esta forma, mis costos no van a estar reflejados en su totalidad. Entonces, por lo tanto, mi precio de venta no va a ser el adecuado. Y por lo tanto, yo no voy a recuperar ese gasto. Y cuando necesite reemplazar ese activo fijo, cuando ya no sirva ese equipo de cómputo, cuando ya no sirva ese mobiliario de equipo, no voy a tener dinero para poder comprarlo o adquirirlo nuevamente y seguir trabajando. Cuando yo proyecto mis ventas, veo qué productos son los que voy a vender. En este caso estamos hablando de una cuestión de centros de capacitación. Voy a ver qué tipos de eventos voy a realizar, cuántos participantes por evento hay, cuánto vale cada uno de esos eventos por participante, y eso me daría el total de ventas por producto. Aquí hay que tener cuidado. Mi total de ventas va para el resultado, pero el total de la facturación va para el flujo de caja, porque el total de la factura, recuerden, incluye IVA, pero nosotros no vendemos impuestos. Entonces, para mi estado de resultados sin IVA, para mi flujo de caja con IVA. Teniendo ese valor, me es fácil estimar ya mis costos, porque es el mismo producto, el valor que me cuesta. Entonces voy a hacer cuál es mi costo de venta por mes. Y eso ya me permite hacer mi proyección a un año. ¿Cuánto voy a vender por producto por mes, total del año? Lo que me va a costar y lo que me va a quedar, que sería la utilidad bruta. Con la información que teníamos en esta parte de gastos de operación, esos mismos datos los traslado y ya me permite hacer una proyección de mis gastos por mes. Entonces aquí yo ya vengo y coloco cuánto gasto en cada mes. Agrego las prestaciones laborales, ¿va? Porque ya se pagan en julio, el bono 14, y en diciembre el aguinaldo. Agrego los intereses financieros que no están en las primeras páginas, ¿va? Porque eso salió del cálculo de los intereses del financiamiento. Y agrego las depreciaciones. Entonces eso me permite tener el total de gastos por mes. De esto ya lo puedo separar en lo que es monetario y no monetario. Aquí lo no monetario es lo que mencionaba hace un rato, que son las depreciaciones. Y eso ya me permite saber cuáles son mis gastos fijos mensuales. Mis gastos variables, que es el costo de venta, que lo saco del resumen del costo de venta, ya me permite hacer una proyección o determinar cuánto es del primer año. Y de ahí puedo proyectar hacia los años donde yo debería parar, donde termino de recuperar la inversión del proyecto. Ahora, ¿qué porcentaje voy a incrementar? Normalmente se usa de referencia la tasa de inflación. ¿Por qué? Porque se supone que cada año yo pierdo ese valor y eso es lo que sube los gastos operativos. Entonces proyecto eso hacia adelante. ¿Eso qué implicaría? Yo aquí en este caso se determinó un 4%, entonces el año 2 es un 4 sobre el año 1.
El 3 es un 4 sobre el año 2. El 4 es un 4% sobre el año 3 y así sucesivamente. Como ya tengo separado arriba mis total de ventas, mis gastos fijos y mis gastos variables, yo ya puedo aplicar la fórmula de punto de equilibrio y determinar el mismo para saber cuánto es el mínimo que yo debería de vender para recuperar o salir tablas. Como ya tengo mi resumen de ventas y mi resumen de costos y gastos, me es fácil hacer mi proyección de un estado de resultados para el primer año de operaciones. El ISR, tengo que determinar cuál me conviene, porque recuerden que hay dos regímenes, sobre ingresos y sobre utilidades. En retorno de inversión en este cuadro empiezo en negativo. ¿Por qué? Porque es la erogación que yo tuve de los 450,000 cuando arranqué el proyecto. Y estos son los flujos netos de efectivo que se van dando en cada año. Y eso es lo que me permite, con el más menos, puedo determinar que en el año 5, 5 y medio, yo recupero la inversión de los 450,000. Como tengo por mes tanto ventas, costos y gastos, puedo hacer la proyección mensual por un año de mi estado de resultados. Y eso es lo que me permitiría, que tengo los 431,000 y 13,750, 18,000, perdón, de utilidad. Que esto lo traslado para acá para ver cuál de los dos regímenes de impuestos me convienen más. Si yo tengo ventas por 431,000 y el opcional simplificado, que es un 7%, sobre esto me da 30,000, y el otro régimen que se calcula sobre sus utilidades por un 25%, me da 4,583, definitivamente yo escojo o decido que el que más me conviene en el primer año de operaciones es el régimen sobre utilidades. Esto podría cambiar de año en año. ¿Por qué? Porque mientras más suban las ventas, los gastos fijos se estabilizan y entonces por lo tanto la utilidad sube. Más o menos con un margen de utilidad del 28%, me da lo mismo estar en un régimen que en otro, pero si es arriba del 28%, me convendría más quedarme con el 7%. Cuando llego a ese punto, yo puedo cambiar de régimen y sin salirme de la ley, pago menos. Entonces ya puedo hacer mi estado de resultado proyectado a 6 años y hacer mi flujo de caja proyectado como tal. Mi total de ingresos, que es lo que realmente entró. Y aquí lo que platicábamos, aquí entra el total con IVA y el total de los valores tal como salen. El más menos, que es lo que ingresó, menos lo que salió, el neto, ese es el flujo neto de efectivo, que es lo que va para el cuadro de la recuperación de la inversión. Esto por esta única vez se los voy a perdonar. Eso sí es muy de administración financiera y no lo han recibido, pero para que lo tengan de referencia. Aquí yo comparo flujos netos y actualizo sus valores tomando en consideración lo que pagaría un banco, la tasa de inflación, sumando el banco de esto, y la tasa mínima aceptable de retorno, para saber realmente cuál es el grado de costo-beneficio que tiene el producto o servicio que voy a prestar. E igual, como dice el estado de resultados, puedo hacer mi flujo de caja proyectado a los 6 años para saber lo del retorno de inversión. Lo del valor actual neto se los voy a explicar despacio el próximo fin de semana. La tasa mínima aceptable de retorno, este es el porcentaje, digámoslo, de alguna forma, es el mínimo que yo debería de ganar para salir tablas financieramente hablando. ¿Por qué? Porque ya determiné, bajo el estudio de la tasa inflacionaria del Banco de Guatemala, cuál es el promedio de la inflación, 4%. Ya determiné que el banco me va a cobrar el 16%. Si yo hubiera venido y ese dinero lo deposito al banco y me paga unos 51% anual, significa que yo no debería ganar menos del 21.51 para salir tablas. De hecho, yo empiezo a ganar arriba de este porcentaje. Porque aquí lo único que estoy haciendo es recuperar la pérdida del valor de la moneda
estoy trabajando para el banco y recuperando el mínimo de lo que hubiera perdido, aún sin trabajar nada. Por eso se llama tasa de rendimiento mínima aceptable. Como ahora ya sé lo de los puntos de equilibrio, tengo esos fijos, variables y ventas, lo puedo determinar. Esto es la comparación que ya no es un poco de resumen. Y para el primer proyecto les voy a perdonar la vida, pero no para el segundo, porque eso habría que explicárselos despacio. En esencia, ese es lo mínimo que debería de tener un estudio financiero dentro de un proyecto. ¿Estamos claros ahí? Sí. ¿Claros como la cerveza? Salud. Bueno, entonces estamos bien. Ahí les encargo, por favor, ahí estudian bien esto y así discutimos cosas muy puntuales la próxima semana y avanzamos en el tema. Lo dejo hasta acá porque todavía tienen que contestar el cuestionario que corresponde al día de hoy. Y si no leyeron, hoy sí les va a costar un poco más. Entonces, si no hay más dudas por el momento. ¿Hasta qué horas está el parcial? ¿La prueba corta? Está para media hora. Para mí. O sea, termina y se puede ir. Bueno, ok. Y tienen dos oportunidades. O sea, si lo haces en 10 minutos, te puedes dar otra vueltecita. Ok. Bueno, les agradezco bastante por su comprensión, compañeros. Primero Dios, nos vemos la próxima semana. Saludos y que se mejore. Gracias, gracias. Feliz noche. Feliz noche.